Hola, buenas a todos. Vamos a hacer un pequeño cambio en el formato. Yo tengo un discurso preparado, pero le planteé a Paula que, tal como fue interesante la conversación entre Germán y entre el alcalde de Puente Alto y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina, que creo que puede ser más interesante que yo de un discurso que tengamos una conversación en los mismos términos. Así que, Paula, adelante. Gracias, presidente. Aunque no venía preparada, ¿cómo uno va a decir que no va a entrevistar al presidente, no? Así que bueno, vamos a partir, presidente, con su primera reflexión cuando leyó este informe, cuando ya entró más en detalle. ¿Y qué es lo que a usted más le resuena de toda esta cantidad de información que trae y que es tan interesante? Hay algo que decía la directora del PNUD, que es imposible dejar de lado que cuando uno va avanzando en el informe, al principio inunda el pesimismo. Porque no solo por la constatación de lo mucho que nos ha costado cambiar como sociedad chilena y cómo en la medida en que nos cuesta cambiar se profundiza el problema. Porque a veces cuando uno tiene un problema puede tender a encontrar una solución. Pero lo que hemos visto es que respecto a diferentes temas, el no tener una solución genera mayor polarización y promueve con mayor o genera más incentivos para liderazgos, no me acuerdo cuál fue la palabra, si la anoté acá, liderazgos estridentes, más que para liderazgos que busquen llegar a los acuerdos necesarios, aunque eso implique ceder en las posiciones originales. Entonces, como eso se ha ido profundizando, se vuelve cada vez más difícil resolver el problema. Y además me parece súper interesante la triada que hacen y la relación disfuncional que existe entre élites, y ahí también se pueden dividir las élites, entre élites dirigentes en términos políticos y en términos empresariales, que yo creo que juegan roles que son muy importantes a la hora de llegar a consensos, o más bien a la hora de no llegar, con ciudadanía y movimientos sociales. Y ahí resulta tremendamente complejo la idea de que la gente quiere cambios profundos, pero que sin embargo no está dispuesta a asumir los costos de esos cambios profundos. Pero sin embargo, después uno llega a esta luz de esperanza de la que hablaba también la directora, que es una particularidad de Chile. Cuando la élite dice que la gente cree que las soluciones siempre son fáciles o que hay soluciones fáciles a temas complejos, yo discrepo profundamente de esa aseveración. Porque he visto recorriendo Chile que hay una conciencia de la complejidad de los problemas y que cuando hay problemas complejos no hay soluciones fáciles y que por lo tanto toma tiempo resolverles. Permítanme ponerles un ejemplo que es muy concreto. El caso del déficit habitacional en Chile. En Chile tenemos un déficit habitacional que estaba catastrado cuando llegamos al gobierno del orden de las 600.000 viviendas. Hoy día seguramente es mayor a eso y además hay una cifra en negro que es difícil de estimar. Y nosotros nos pusimos la meta de construir durante nuestro gobierno 460.000 viviendas. O sea, por lo tanto, no alcanzar el déficit. Y habían algunos que al principio nos criticaban porque decían no se hacen cargo del problema. Y otros que decían esto es muy ambicioso, no lo van a lograr. Pero a mí lo que me sorprendió es que cuando uno iba a conversar con los comités de vivienda, en conjunto con el ministro Carlos Montes, la gente valoraba que existiera ese gap, porque decía usted se está comprometiendo a algo que es creíble, porque identificó el problema e identificó que había dificultades para alcanzar una solución plena durante su periodo de gobierno. En eso, ese ejemplo creo que se puede traslapar a muchos otros temas.
Y por lo tanto, esa sabiduría que yo creo que se expresó también en los plebiscitos de salida de los dos procesos constitucionales, esa sabiduría del pueblo respecto a la gradualidad y a las trincheras, o más bien a su rechazo a las trincheras y necesidad de gradualidad, creo que es algo que desde la política tenemos que incorporar muy profundamente. Gradualidad no significa dilatar. Y yo veo muchas veces en política un ánimo de dilación. Todo problema que se patea para adelante termina siendo más difícil de abordar y sus costos son mucho mayores. En ese sentido, presidente, lo hemos comentado, lo comenta usted, esto que digamos 67% de los entrevistados quiere que las cosas se hagan de otro modo, quiere cambiar, pero casi un 60% dice que quiere que sean cambios graduales, ¿no? Esto es una noticia muy importante. ¿Ha sido parte también de su propio aprendizaje como presidente? Digo porque también la idea o la idea que había antes o la idea de su sector o su programa original era más bien de cambios mucho más rápidos y más radicales y de transformaciones con una velocidad mayor. Por las circunstancias que no tiene mayoría en el Congreso, por las circunstancias del país, por la misma opinión pública, eso ha ido cambiando, ¿no? Y usted ha hecho ahí un cambio y ha sido en eso muy pragmático. Pero hay también un cambio, no solo porque las condiciones no se están dando, sino profundo de decir, ¿verdad las personas confían en un cambio de este tipo y no en un cambio tan rápido? El informe del PNUD creo que contribuye a otorgarle una base de realidad a una convicción que era intuitivamente cada vez más compartida a propósito de... Yo creo que concuerdo con Germán en que no se debe hablar de fracaso de los procesos constitucionales, sino del aprendizaje de los procesos constitucionales independiente que hayan sido rechazados ambos textos. Y por lo tanto, hoy día hay más argumentos para sostener esa tesis de la gradualidad. Yo creo que a nosotros como generación, y acá no generalizo, o sea, como generación, quienes por lo menos adscribimos a ideas de izquierda, tuvimos nos resultó complejo el salto de la política movimental, en que veníamos de los movimientos sociales con las virtudes y dificultades que tiene para el consenso la política movimental, como bien identifica el informe del PNUD, que tiene que ver con el maximalismo, identitarismo, algunas veces corporativismo, pero que es necesaria para empujar, a su vez, o sea, tiene virtudes, porque sin movimiento social, o sea, la mayoría de los cambios en la historia, y por eso no se trata de desprestigiar a los movimientos sociales, sino más bien de apoyarlos. La mayoría de los cambios importantes en la historia no parten desde la lucidez de una política que generalmente no vive las condiciones de la mayoría, sino que de organización y movilizaciones que evidencian problemas en la sociedad de los cuales la élite no es consciente. Y eso no es solamente ahora en el último tiempo, es una enseñanza de la historia. Pero cuando uno deja de ser representante de un movimiento social o parte o militante de base de un movimiento social y pasa a tener responsabilidades políticas, uno tiene el deber de pensar en un bien común que obliga a que no se a subóptimos respecto de lo que pensaba antes. Lo que no significa transar en las convicciones y en principio. A mí muchas veces después del acuerdo de noviembre, o incluso antes, en otras ocasiones, por ejemplo, el haber participado del Acuerdo Nacional por la Infancia en el gobierno del presidente Piñera, me decían en la calle amarillo, una palabra bien extraña, pero bueno. Y yo estaba convencido de que no había traicionado ningún principio en las acciones que había realizado y sostenido públicamente, pero sin embargo, como todavía teníamos ese vuelo de dónde veníamos, se nos exigía un comportamiento acorde a ese lugar. Y yo creo, y como presidente de la República para mí ahora es muy evidente, es muy importante el tener una perspectiva de bien común y no solamente respecto a el tema en particular. Y para eso se requiere llegar a consenso. Si la política al final es el arte de ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto.
Y cuando no hay acuerdo, bueno, se definirán los votos, pero lo que no se puede hacer es seguir dilatando eternamente los problemas. Sí, tal como decía la directora del PNUD, hay una ventana de oportunidad, ¿no? Se identifica una ventana de oportunidad. ¿Usted la percibe así, una ventana de oportunidad, a pesar de que tenemos elecciones ahora, elecciones el próximo año? ¿Hay todavía un momento en que las élites chilenas o los tomadores de decisiones pueden ponerse de acuerdo todavía en materias fundamentales que este estudio refleja que las personas anhelan muy profundamente? Yo percibo esa ventana de oportunidad y creo que pese al desprestigio que tiene la política en general, hay otra cosa que está en el informe, que la ciudadanía, justamente por hay una justificación para aquello, con este resentimiento que hay frente a las élites, no tampoco se reconocen las cosas buenas que se han hecho. Pero yo veo algunas de las cosas buenas que se han hecho, más allá de nuestro gobierno. Mencionaba Germán el caso de la ley de equidad territorial y el royalty, que parte importante del royalty va directamente a los municipios. Y ahí, en el royalty en particular, teníamos un desacuerdo profundo con la derecha. En principio, la derecha no quería royalty. Y, de hecho, tuvimos que esperar al resultado, si mal no recuerdo, del primer plebiscito de salida para poder llegar a un acuerdo, pero llegamos a un acuerdo. Y esa ley se implementó y hoy día es un éxito, y de hecho el próximo año se doblan los recursos para los más de 303 municipios que reciben esto. Creo, en materia de 40 horas, por ejemplo, de reducción de jornada, más allá de las discusiones específicas sobre cómo se implementa hoy día en la rebaja gradual, se generó un acuerdo tripartito, en donde la OIT también nos ayudó, entre gobierno, empresarios y trabajadores. Lo mismo respecto a salario mínimo. Entonces, veo, y todas esas cosas hoy día son éxitos compartidos, que independiente, o la PGU a fines del gobierno pasado, donde yo entiendo los incentivos políticos que finalmente todos los acuerdos, hay quienes los identifican como logros para el gobierno. Pero la verdad es que son logros de la política, y la política, y en particular la democracia, como forma de hacer política, tiene el deber de responder. Los gringos dicen democracy has to deliver. Y creo que ese concepto de que la democracia responda a las necesidades concretas de la gente es lo único que va a permitir sostenerla frente a los atajos autoritaristas que por lado y lado aparecen en el horizonte y en países del mundo occidental, porque después hay otra cultura que cuesta dimensionar. Entonces yo sí veo una ventana de oportunidad. Y creo que las elecciones generan incentivos contrarios a que se aproveche esa ventana de oportunidad. Por eso nosotros insistimos tanto en el acuerdo previsional. Ustedes se acordarán, disculpa que me extienda un segundo en esto, que había varios analistas que en el último tiempo aseguraban que el gobierno había abandonado su voluntad de reforma y que ya no se iban a poder hacer reformas estructurales. Bueno, con mucho trabajo y mucha paciencia de los ministros, y también llegando a acuerdo con personas que facilitaron el acuerdo, porque la política no está determinada y hay personas que juegan roles que logran girar lo que parece evidente. Y se llegó a un acuerdo en materia de cumplimiento tributario, en donde hoy día está avanzando a propósito de, que es muy importante, evasión y elusión, y un acuerdo al menos procedimental de cómo continuar la tramitación de la reforma de pensiones, cosa que era incierto y parecía improbable en un momento. Entonces yo sí veo esa ventana de oportunidad, pero va a depender de la seriedad, responsabilidad y conciencia del valor que tiene este tipo de acuerdos que son estructurales para sostener la democracia en un momento de mucha incertidumbre. Presidente, también lo comentábamos con los alcaldes, un tema que aparece muy nítido en esta encuesta y en otras, es el tema de la seguridad, del miedo, del problema que se percibe en la ciudadanía tan alto de la inseguridad, y esta adhesión como a una mano dura en lenguaje informal o punitivismo criminal, como una transversalidad, digamos, como algo que ya no está en un eje ideológico. ¿Cómo lee usted esto y qué le parece que tiene que enfatizar, cambiar, modificar dentro de su política de combate al crimen? Sobre esto, en primer lugar, es cierto que cuando llegamos al gobierno, la inseguridad siempre desde el 90 en adelante, por lo menos, ha sido una de las prioridades de la ciudadanía. Y
dentro del programa de gobierno, por cierto, estaba principalmente enfocado en la prevención, pero no era el tema que más habíamos hablado. Y evidentemente por las condiciones que se dieron en Chile y también por las condiciones de la región, este se volvió un tema absolutamente prioritario. Y las prioridades de la gente tienen que ser las prioridades del gobierno también. Pero uno no puede dejarse llevar por la marea, así nomás. Ahí hay algo que me dijo justamente la ministra Orellana en algún momento, lo dijo en un comité político, que me parece muy importante, porque a veces se peleaba y estaba un gobierno, los gobiernos en general tienen la tendencia de estar a la defensiva frente a las críticas. Y cuesta escuchar las críticas y asumir la parte constructiva de ellas, porque muchas veces además se dicen con muchos calificativos que cierran los oídos. Pero cuando se habla de percepción de inseguridad, el gobierno puede decir yo he hecho tal cosa y en verdad han bajado los delitos en un X% respecto a este tema, que es cosa que es muy importante los hechos, pero la percepción de seguridad es tremendamente importante porque cuando hay una percepción alta de inseguridad, esa percepción limita el ejercicio de otros derechos, independiente de si estos se sustentan hechos o no. Entonces nosotros tenemos que enfrentar la inseguridad desde dos frentes. Uno, gestión, y nosotros nos pusimos como meta con la ministra Toá disminuir la curva al alza que venía, si mal no recuerdo, desde el 2015 de alza de homicidios, quebrar esa tendencia al alza en todo Chile, y eso se ha cumplido, salvo en algunas comunas de la región metropolitana, pero a nivel general se ha cumplido, pero además la percepción de seguridad. Y la percepción de seguridad, y también, no solamente la percepción, lo que dice la alcaldesa Delfino es fundamental. Nosotros hemos centrado el debate en mano dura, y se ha centrado el debate en torno a la creación de ciertas leyes, el aumento de ciertas penas, la expulsión de migrantes que cometen delitos, la discusión sobre cárceles, etc. Y eso sin lugar a dudas es importante, pero es una pata que está absolutamente coja si no convive de manera colaborativa con la pata de la prevención. ¿Y qué es lo que significa prevención? Prevención significa, uno, recuperar los espacios públicos y utilizarlos. No solamente construir la cancha, sino darle programación a esa cancha. Significa invertir en cultura. Nosotros este año, y ahí le pido colaboración a los alcaldes para que convenzan a los distintos sectores, este año vamos a proponer en el presupuesto un aumento de 60% en el presupuesto del Ministerio de Cultura, que tiene justamente que ver con la convicción que la cultura, el deporte y, por cierto, la educación, que es otra dimensión mucho más compleja, pero esos tres elementos son fundamentales para el combate a la delincuencia. Y me atrevo a agregar uno más. El tema de la reinserción en el caso de los adolescentes que cometen delitos. La gran mayoría de las personas que están hoy día en la cárcel tuvieron un pariente, generalmente de línea directa, que había cometido un delito antes. Si nosotros logramos cortar ese circuito, ofreciendo oportunidades, me lo decían en una cárcel de menores de Coquimbo, un cabrón que decía, mira, yo salgo de acá con los antecedentes que tengo, sin una profesión, sin un oficio, ¿y qué alternativa voy a tener para sobrevivir con mi familia? Estaba su pareja embarazada, que no sea delinquir. Me lo decía de una manera muy lúcida. Entonces, por supuesto, hay que quebrar esa suerte como de tragedia griega, en donde todos saben qué va a pasar, pero como invertir en la cárcel, más allá de la infraestructura, invertir en rehabilitación, en reinserción en cárcel, es muy poco popular, se pierde de vista, y las políticas, cuando son solo punitivistas, no tienen sustento en política comparada, pero tienen muy buen rendimiento electoral, pero muy bajo rendimiento respecto a los resultados que se pretenden obtener. Y lo último sobre este tema, no es cierto que en Chile haya mano blanda. O sea, hoy día tenemos la gran mayoría, o sea, no la gran mayoría, cerca de un 40% de quienes están presos hoy día están presos en prisión preventiva. Y Chile tiene las tasas de encarcelamiento de las más altas de América Latina. De hecho, parte del problema del hacinamiento de las cárceles tiene que ver con eso. Entonces, es muy fácil agarrar algún caso concreto o con la idea de empatizar, decir lo que está ahí a voz en cuello. Pero la clase dirigente o los dirigentes políticos tienen el deber de ir un poquito más allá y no solamente sumarse a las olas, comprenderlas, ser empáticos, pero no reproducirlas tal cual. Si el rol de la política también es conducir, y uno no debiera renunciar a eso. Uno no puede estar sencillamente siguiendo el momento de la opinión pública, que además varía de manera muy frecuente. Presidente,
Pensaba yo, dentro de lo que usted ha reflexionado o dentro de lo que su sector ha reflexionado, así como veíamos con el alcalde Codina lo que pasaba en su sector y él hablaba de las voces que habían al interior. ¿Cómo este estudio, cree usted, debiera ayudar o iluminar al sector progresista o al sector que hoy se ha unido, por ejemplo, a la elección municipal, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, o como sea que se defina la centroizquierda, la izquierda, a entender los dolores de las personas, las miradas de las personas y cosas que a veces son contraintuitivas, como por ejemplo que alguien puede estar muy a favor de la igualdad de género y también del punitivismo criminal, que no son excluyentes, que no hay esa división tan clara en que las personas quieren una cosa u otra cosa? El alcalde Codina había mencionó 3 temas. Mencionó las facultades del CERNAC, el secreto bancario y la falta de acuerdo en pensiones. Se equivocó de partido, pues, alcalde. O mejor, quédese en ese y convénzalos. Aunque es un recado para su sector también. Pero el presidente de su partido ha sido muy colaborador en estos temas, hay que decirlo. Muy colaborador en el sentido no de ceder, porque tampoco le hago un flaco favor si uno le da un abrazo al oso en estos temas, sino de plantear sus puntos de vista, pero buscar llegar a un acuerdo. Creo que hay una comprensión de eso y creo que eso es bien valioso. Mira, a mí me parece que después del proceso constitucional, en particular del plebiscito del 4 de septiembre del 2022, ha habido en un cierto sector de la izquierda una reflexión que a mí me parece importante, pero que no termina de cuajar, que es que Chile fue un país muy pobre hasta hace relativamente poco. Recordemos que en el 90 teníamos índices de más del 40% de pobreza. Eso significa que en la mayoría de las familias hay un recuerdo material respecto de las condiciones de existencia que tuvieron ellos mismos o sus antepasados inmediatos. Y por lo tanto, cuando desde sectores políticos como el nuestro se negaba todo ese avance y se decía, acá todo estuvo mal, de aquí para atrás todo estuvo mal, la referencia a la idea de los 30 años, lo que no quita que uno pueda tener una visión crítica respecto de ciertas líneas de la transición, ese es otro debate. Pero cuando sociológicamente se dice acá todo estuvo mal, uno evidentemente le está diciendo a la gente tu experiencia no es cierta. Y uno no puede competir con la realidad. Entonces, ese desconocimiento respecto de la realidad de la mayoría de los chilenos, de la trayectoria de la mayoría de los chilenos y chilenas, sobre, por parte de la élite, que además no vive como vive la mayoría de la gente. A mí me sorprende todo el tiempo que le dedicamos a las ISAPRES, por ejemplo. Me parece un absurdo, me irrita, porque las ISAPRES... dice usted al debate sobre las ISAPRES está el 16% de la gente. El 84% está en FONASA. Deberíamos estar preocupados cómo fortalecer la salud pública y no cometer el error de, por darnos no sé, quiero ser cuidadoso en las palabras, pero que puede generar más cuña en el diario, más pelea, no sé, dar más atención, dejar de preocuparnos de lo importante. Entonces, ahí hay un aprendizaje, yo creo que es muy importante, que hay que terminar de asentarlo en las fuerzas de izquierda, que es, no se puede pretender negar al propio pueblo que uno aspira a representar. Y en ese sentido, también lo mencionaba la directora del PNUD, la participación ciudadana y la permeabilidad de los partidos debiera ser mucho mayor. Una de mis principales preocupaciones respecto al partido en el que yo milito, el Frente Amplio, es evitar la estatalización del partido. O sea, el partido no puede estar solamente en función de los cargos del Estado o los cargos de representación. Tiene que tener contacto con otras esferas de la sociedad que finalmente también termina representando, pero muchas veces no entendiendo. Eso es un fenómeno muy transversal en los partidos. Digo, me preocupo del que yo estoy militando, pero ojalá todos los partidos tuvieran esa preocupación. Hay un informe del PNUD que trata sobre el sector rural, por ejemplo. ¿Qué hacemos con los 6 millones, creo que se llama? Que prácticamente no tiene representación en el debate político nacional. Entonces, a mí el principal aprendizaje creo que es el que señalaba. Lo que
no quita la responsabilidad de conducir y decidir. La política tiene que tomar decisiones, tiene que escuchar, tiene que ser capaz de dudar respecto de sí misma para poder mejorar y no entender en toda crítica un ataque, pero ser capaz de decidir. Y ahí concuerdo con lo que señalaba Germán respecto a que muchas veces es mejor tomar una decisión que pueda ser un subóptimo respecto de lo que uno esperaba, pero no sencillamente seguir pateando el problema para adelante, y eso en materia de pensiones me parece que es muy evidente. No, me avisan que nos queda tiempo para una pregunta más, presidente. Yo le preguntaría muchas más cosas, pero bueno. La reflexión suya con este estudio sobre la mesa sobre los 5 años del estallido que se van a cumplir luego, sobre todo porque, como decíamos antes, este informe es bien simbólico porque se dejó de hacer porque estábamos graduados con un nivel de desarrollo humano muy alto, lo cual es cierto también, ¿no? Pero claramente después nos pasaron cosas que nos sorprendieron a todos y que mostraron que había mucho todavía pendiente. Este estudio revela que el anhelo de cambio persiste, no solo en las personas que durante el estallido querían cambios, que en un 83% siguen queriendo cambios, sino un 67% de todo el país todavía quiere cambios y cambios profundos, pero hechos gradualmente y responsablemente. ¿Cómo lee esto de cara a lo que viene en estos 5 años del estallido y en el ciclo político que va a venir después de que usted termine su gobierno? O sea, ¿cómo sigue Chile adelante después de todo esto, tratando de hacer un aprendizaje colectivo y mirar hacia adelante con mayor optimismo? Es súper importante esa reflexión, la reflexión respecto de los 5 años del estallido, porque acá se va a dar una disputa, va a ser 5 de octubre, un poquito antes de las elecciones, y va a haber una disputa comunicacional en donde se instala la cuña más polémica para tratar de caricaturizar lo que fue el estallido. La derecha lo ha planteado, en el último tiempo utilizó 2 conceptos, que eran estallido delictual y golpe de Estado no convencional. Esos fueron los 2 conceptos que empezó a utilizar para referirse a todo el estallido. El mundo empresarial, de los grandes empresarios, que en un momento habían manifestado disposición a ceder, con la famosa frase, vamos a tener que ceder parte de nuestros privilegios, pero en el mundo empresarial había o parecía haber una disposición mayor, todo eso pareció quedar a foja cero después. Y hoy día, cuando se dice estallido delictual y se recalca solamente los aspectos violentos del estallido, que los hubo, son inaceptables y no quiero relativizarlo bajo ningún punto de vista, se pierde de vista justamente ese malestar que llevó en algún momento a parte importante de la sociedad chilena, incluso apoyar las diferentes formas de manifestación que estaban habiendo, incluso las violentas. Después eso cambió, por supuesto. Pero hay un cortoplacismo que yo creo que sería un error profundo mantener si es que no identificamos ese malestar, por ejemplo, y no le vemos la complejidad profunda a los problemas. Cuando el PNUD saca el desiguales, que es bien interesante porque ya no habla solamente de desigualdad de ingresos, sino desigualdad de trato, desigualdad de género, diferentes categorías de desigualdad en Chile. Nos hace una interpelación que fue antes del estallido. Nos hace una interpelación que sigue siendo cierta hoy día. Más allá de que algunos puedan tratar de leer una suerte de cambio de péndulo. El péndulo, lo que yo, como presidente de Chile, de todos los chilenos y chilenas, con convicciones de izquierda, tengo absolutamente claro es que no tengo que tratar de volver el péndulo al extremo que circunstancialmente me conviene, sino en fijar una dirección hacia dónde avanzar que convoque a todos los sectores y en el cual todos se puedan sentir incluidos, en donde evidentemente no todos vamos a estar de acuerdo en todo. Yo quiero solidaridad en el sistema de pensiones. Y en eso no tenemos, ha sido muy difícil llegar a un acuerdo con la derecha respecto a ese tema. Y finalmente se tendrá que votar ese asunto. Pero estoy convencido de que acá no se trata de tratar de obtener el 100, sino de llegar a acuerdos, porque además creo que el informe eso lo confirma. Se quieren cambios estructurales con gradualidad y hay desconfianza en la política justamente porque no se llegan a esos acuerdos. Entonces, la única manera de terminar con esta bola de nieve es llegando a acuerdos que pueden ser subóptimos respecto a lo que nosotros esperábamos en un primer momento. Cuando a mí me utilizan el calificativo de volteretas por haber cambiado de una posición inicial a otra, que es una caricatura que a mí me parece muy absurda, porque en política se confunde la consecuencia con la obstinación.
Yo creo que es importante ser consecuente respecto a principios y valores, tener un realismo respecto a qué es lo que, cuánto es lo máximo que podemos hacer, tratar de avanzar hacia allá, no celebrar y levantar los brazos como si esto fuera lo mejor que se haya logrado, sino decir, mira, estos fueron los obstáculos que enfrentamos, por esto llegamos a esto y no lo que queríamos, pero es mejor un acuerdo que sencillamente seguir postergando el problema, y esa es la lógica con la que estamos trabajando desde el gobierno, además de apuntalar mucho, que es otra dimensión del poder ejecutivo propiamente tal, de apuntalar mucho y mejorar la gestión, que no depende del Parlamento y en donde la responsabilidad es totalmente propia. Presidente Gabriel Boric, muchas gracias por esta conversación y a todo el mundo a leer el estudio del PNUD. Muchas gracias, presidente Gabriel Boric, y a Paula Escobar. También agradecemos a quienes nos han acompañado en esta ceremonia.